Bienvenidos, jóvenes. Vamos a continuar con el tema que nos ocupa, que es la unidad 5 de temperatura. En esta clase vamos a ver un par de contenidos. El 5.5, que habla de los termómetros. Hemos dicho que son sistemas que permiten medir la temperatura. Los termómetros y las escalas de temperatura. Hemos oído hablar ya de la escala de temperatura Celsius, que hace muchos años era conocida como centígrado. Pero ya no se usa ese término porque quien planteó esa escala es Anders Celsius. En honor a él se llama escala de temperatura Celsius. La unidad ahí son los grados Celsius. También vamos a hablar de la escala de temperatura Fahrenheit. La unidad en esa escala son los grados Fahrenheit. Tanto en la escala Celsius como en la escala Fahrenheit se ocupan dos puntos de calibración. Por eso es que la relación lineal que planteábamos al final de la clase anterior dice que T de X es igual a AX más B. A y B son dos constantes que representan los dos puntos de calibración de estas dos escalas, la Celsius y la Fahrenheit. Ahora, esos puntos de calibración dependen de la presión atmosférica. Uno es el punto de congelación del agua, y se llama punto de congelación normal del agua. La palabra normal, ¿qué quiere decir? Que la presión es la presión atmosférica. Y el otro punto de referencia es el punto de ebullición normal del agua. Punto de congelación normal del agua, punto de ebullición normal del agua. ¿Por qué se les llama punto? Porque son puntos de calibración. Realmente son temperaturas. Realmente son temperaturas, porque cuando decimos punto de congelación normal del agua, el valor que se ha asignado es 0 grados Celsius. Y cuando decimos punto de ebullición normal del agua, el valor que se ha asignado son 100 grados Celsius. Son temperaturas. Pero se les llama puntos por ser realmente puntos de referencia en que se basa el diseño de la escala. Luego vamos a hablar de la escala Kelvin. La escala Kelvin, cuando se originó, también tomaba dos puntos de calibración, igual que la Celsius y la Fahrenheit. Y en aquella época que se planteó, se hablaba de grados Kelvin. Resulta que cuando toma auge el sistema internacional de unidades, la unidad de temperatura termodinámica es el Kelvin. En ese momento, prácticamente ya se ha redefinido que en vez de grados Kelvin vamos a hablar de Kelvin. El valor es exactamente el mismo. Lo único que la escala Kelvin toma por referencia solamente un valor. ¿Por qué? Porque si son dos valores, A y B en la relación lineal, ese B vale 0 como propiedad termométrica y 0 como temperatura. Entonces, al tomar solamente A como constante, que es un punto de referencia, un punto de calibración, toma el punto triple del agua. ¿Y por qué toma el punto triple del agua? Porque el punto triple del agua no depende de la presión. En cambio, el punto de ebullición normal sí depende de la presión. Si disminuye la presión, disminuye el punto de ebullición. Entonces, esos cambios son los que se evitan cuando se toma como punto de calibración para la escala Kelvin el punto triple de agua. Ya vamos a hablar en detalle de eso. Esto es simplemente como una introducción al tema. Y luego vamos a ver uno de los termómetros más importantes, que es el termómetro de gas a volumen constante, y lo relacionamos con esa escala Kelvin. El termómetro de gas a volumen constante es el sistema
para medir temperaturas que ocupa la ciencia. Los científicos trabajan con termómetros de gas a volumen constante para poder determinar el punto de fusión, la temperatura de la división, la temperatura a la cual digamos, todos los materiales se congelan o ebullen. Esas regiones que aparecen en las tablas se determinan con un termómetro de gas a volumen. Y luego la escala Kelvin la relacionamos con la temperatura absoluta. ¿Por qué? Porque parte de cero. Las temperaturas absolutas todas son positivas. Las temperaturas relativas como la Celsius y la Fahrenheit, ahí tenemos valores positivos, valores negativos, incluyendo el cero. Por eso se llaman escalas relativas de temperatura. Y las escalas absolutas de temperatura, todas son positivas, porque parten del cero Kelvin, en este caso, que es el cero absoluto. Bien, dicho esto, siempre es bueno, digamos así, hacer una pequeña introducción. Vamos a entrar ya en materia, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la relación más simple que se ha establecido, que es una línea recta con dos constantes. A y B son dos constantes. Estos son realmente puntos de referencia. Entonces, estos puntos de referencia los vamos a plasmar por acá. Bien, ahí podemos observar nosotros que tenemos tres líneas verticales y tres líneas horizontales. La primera me va a representar la escala Celsius, cuya unidad es el grado Celsius. Voy a poner acá. Los grados se representan por un supraíndice. Índice cero que aparece, grado Celsius. El grado Fahrenheit. Y el Kelvin. Ya no se llama grado Kelvin, se llama Kelvin. Aquí voy a poner la temperatura más baja que se puede tener, que es el cero absoluto. Esta me sirve como referencia 1, que es el punto de congelación normal del agua. Lo voy a abreviar así. Punto de congelación normal del agua. Y aquí voy a poner el punto de ebullición normal del agua. Punto de congelación, o sea, cuando se hace hielo,
normal porque está a la presión de una atmósfera de agua. Este valor asignado son 0 grados Celsius y 100 grados Celsius. En las escalas de temperatura, cada escala asigna valores. Por ejemplo, de forma correspondiente, aquí se asignan 32 grados Fahrenheit y aquí 212 grados Fahrenheit. Esos son valores asignados en la escala Fahrenheit. Y en la escala Kelvin se ha asignado 273.15 punto de ebullición normal, punto de congelación normal. Para esta, para esta. Bien. Entonces vemos ahí que para el cero absoluto, digamos, si esta es una temperatura absoluta, es de 0 Kelvin. Todas las temperaturas serán positivas porque se parte de 0 hacia arriba. No hay temperaturas absolutas negativas. Análogamente, no hay presiones absolutas negativas. Las presiones manométricas se llaman también presiones relativas, ¿eh? Porque pueden ser positivas, negativas, incluyendo el 0. En esta escala se asignó menos a los valores del 0 absoluto en la escala Fahrenheit es menos 459.67 grados Fahrenheit. Si uno quiere recordar, se dice aproximadamente menos 460. Sí, por eso, ¿ya? Para tener una idea. Y el 0 absoluto en esta es menos 200. Ahí vemos que para el 0 absoluto tenemos valores asignados. Para el punto de congelación normal del agua, tenemos valores asignados. Y para el punto de ebullición normal del agua también tenemos valores asignados. Esta y estas son estas dos. Vamos a poner acá el normal. De ebullición. Sí. Para que no nos vayamos a perder. Bien. Nosotros podemos trazar una línea acá. Entonces acá yo le diría una temperatura, grados Celsius, aquí le diría el equivalente en grados Fahrenheit y el equivalente en Kelvin. Como esa relación es lineal, entre este valor y este valor, todo esto hay 100 partes iguales, llamada cada una de ellas grados Celsius. 100 menos 0. Aquí esta escala el resto de 112 de 32, eso me da 180. O sea, hay 180 partes iguales denominadas grado Fahrenheit. Grado Fahrenheit. Es decir, 60 grados Fahrenheit
Menos 59 grados Fahrenheit me da 1 grado Fahrenheit. ¿Ese qué es? Un delta de temperatura. Es un cambio en la temperatura. Es una diferencia de temperatura. ¿Ya? Entonces, acá, esta escala, cuando yo resto este valor de este, me da 100 partes, que es lo que se llama ahora el Kelvin. Ahora yo puedo decir que esto menos esto es correspondiente a esta longitud. Esto menos esto es correspondiente a la longitud. Y esto menos esto es correspondiente a la longitud. En base a esas longitudes que son proporcionales entre sí, nosotros podemos sacar las ecuaciones de conversión. Pero antes de pasar a eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar un poquito más de la escala Kelvin. Porque la escala Kelvin fue planteada por un señor escocés que se llamaba William Thomson. Posteriormente le dan un título de la nobleza y él pasa a llamarse Lord Kelvin. ¿Qué tal los datos de su existencia? Nació en 1824 y murió allá por 1907. ¿Ve? Entonces, Lord Kelvin era en honor a la escala que él planteó. En esa escala, de igual a 0, es decir, en esa referencia, ese B vale 0 porque la temperatura, a través de la propiedad termométrica, debe estar marcando 0 Kelvin. Entonces queda prácticamente que quede X se reduce la expresión lineal a t de x igual a por x. Está A en la referencia. La referencia es el punto triple del agua. Nosotros cuando ponemos agua, comúnmente decimos a hervir, ¿verdad? Agua a ebullir, ahí tenemos un equilibrio de dos fases, fase líquida y fase gas para el agua. Cuando nosotros tenemos el punto triple del agua, ese es un equilibrio de tres fases. O sea, el punto triple del agua se llama triple porque aparece agua, líquido, agua como sólido, es decir, hielo, y agua como gas, es decir, agua en estado de vapor. Los tres estados de la materia, en este caso del agua, coexisten
a ciertas condiciones de presión y temperatura. La presión es de 4.58 milímetros de mercurio, ¿no? 4.58 milímetros de mercurio, que podemos poner su valor como 610.5 pascal, para tener una idea. Esa es la presión, pero también hay una temperatura. Y es 0.01 grados Celsius. Entonces 73.16K, que es el mismo. Ahí tenemos las condiciones de punto triple que se han ocupado en esta escala. Por esa razón, el sistema internacional la adopta porque la escala Kelvin, además de ser absoluta, es una escala confiable porque el punto triple del agua no depende de la presión, como si lo depende el punto de ebullición y el punto de congelación. Si nosotros ponemos a hervir agua en la altitud de un volcán, la temperatura de ebullición es menor, porque la presión atmosférica ahí es menor. Recordémonos que la presión atmosférica disminuye con la altitud. Una cuestión bien importante. Bien, dicho eso, ya tenemos la referencia de que aquí hay dos puntos de calibración, y aquí solamente uno, porque está en función del punto triple del agua. La otra constante se hizo 0. Por eso se habla de un punto de calibración, porque la otra es 0. ¿No? Pero si somos así generales, diríamos que siempre estamos usando esos dos puntos de calibración, uno que vale 0 y el otro que es el punto triple de agua. Bien, vamos a obtener entonces las ecuaciones que relacionan esta escala con esta escala, que son ecuaciones de conversión. Son ecuaciones de conversión. Necesito esta figura, entonces que lo vamos a hacer acá. Aquí vamos a utilizar lo que se llaman razones o proporciones, porque son relaciones lineales, ¿no? Entonces, T grados Celsius menos 0 grados Celsius es proporcional, esta longitud es proporcional a toda esta, que tiene 100 partes. Igual que C grados Fahrenheit menos 22 es proporcional a esto menos esto, que son 180 partes. ¿De qué es menos 273 por 15? Es también, si yo le pongo el valor de este, eso me da 100 partes iguales. Esos son los 100 Kelvin. Ahí tenemos, así en bruto, como dicen, las ecuaciones de conversión. Hay que trabajarlas para dejarlas ya tal como aparecen en los textos, ¿verdad?
Trabajemos esto. Esto lo desecho ahorita por ser cerca. O sea, simplifico acá. Estos 5 novenos. Esa es una ecuación de conversión en donde si yo conozco los grados Fahrenheit, puedo conocer los respectivos grados Celsius. ¿Qué tal si yo divido acá por 212? 212 menos 32 son 180. 180 entre 9, 20. 20 por 5, 100. O sea que para 212 me debe dar 100 grados Celsius. ¿Qué pasa si yo sustituyo acá 32? 22 menos 32 es 0. La temperatura respectiva en la otra escala es 0 grados Celsius. Entonces, esa es una ecuación que aparece en todos los textos. Nada más que los textos, por espacio, por una gran cantidad de motivos ahí, no hacen todo lo que estamos haciendo ahorita, sino que al final pues, escriben, se echan un discursito, un párrafo, ¿verdad? Y luego le escriben la ecuación de conversión. De aquí puedo despejar. Poner ahí que 9 quintos de T grados Celsius nueve quintos de T grados Celsius más 32 es igual a la temperatura en grados Fahrenheit. O sea, aquí yo tengo que sustituir Fahrenheit para que me dé esto. Aquí voy a sustituir Celsius para que me dé Fahrenheit. Ahí tenemos dos ecuaciones importantes de conversión. Ahora hay otra ecuación importante de conversión. Esa obtiene tomando esto y esto. Entonces, 3 grados Celsius. 100. Esto. Igual. Porque menos 200. Esta combinación. Ahí tenemos la relación entre los Kelvin y los grados Celsius. Entonces, solo ahí tenemos 4 ecuaciones de conversión. ¿Cómo yo podría obtener otra ecuación de conversión? Si ya tengo esto, digamos, que agarro esta, ¿no? Entonces ahí voy a hacer como combinaciones, ¿verdad? Agarro esto. Y esto. Vamos de acá. Y me va a dar. Igual.
de grados Celsius, o esta. Más ¿es cierto? Cuando yo quiero pasar de Fahrenheit a Kelvin. Es decir, con esas cuatro posibles de conversión podemos hacer las combinaciones, las sustituciones necesarias para encontrar una fórmula que me lleve directamente de una escala de temperatura a la otra. Eso es lo que se estila, ¿verdad? Entonces vemos ahí que hay una utilidad ahí con las ecuaciones de conversión que siempre se necesitan para tomar, digamos, los valores equivalentes en las diferentes escalas. Ahora vamos a trabajar algo que es importante. Fíjense que estas son temperaturas puntuales. Si yo le pongo acá 0 grados Celsius, la temperatura térmica es 272. Es un valor puntual en la escala. Pero es diferente un delta de temperatura. El delta de temperatura, como cualquier delta, ¿verdad? Es el valor final de la temperatura menos el valor inicial. Por ejemplo, podría ser 90 grados Celsius menos 89 grados Celsius. Eso me da un delta T en grados Celsius. Esa no es una temperatura, es una diferencia en la temperatura. Eso vamos a trabajar ahorita. ¿De dónde voy a partir? De la relación fundamental de proporcionalidades al ser una relación lineal. Arriba tengo deltas en grados Celsius, en grados Fahrenheit y delta Kelvin. O sea que yo puedo decir acá. Delta T en grados Celsius es así. Igual que delta T en grados Fahrenheit en 180. Igual que delta T en Kelvin. Por ejemplo, si yo agarro esto por esto, un delta T grado Fahrenheit es 180, por decir, un delta T grado Celsius. Esto lo pongo por acá y esto por acá. Delta T grado Celsius Fahrenheit es 1.8. Es una ecuación de conversión, pero de cambios, de diferencias de temperatura. Si yo acá sustituyo 100 menos 0, que es una diferencia de temperatura, aquí me va a dar 180. 212 menos 32. El cambio respectivo en la escala Fahrenheit es de 180. O sea que cada cambio de temperatura en la escala Fahrenheit es 1.8 veces el cambio de temperatura en la escala Celsius. Entonces, eso son diferencias de temperatura. Ahora, ¿qué pasa con la Celsius y la Kelvin? Son iguales, porque los 100 se van a cancelar. Esto se cancela al revés. Entonces, finalmente, eso es algo que más adelante lo ocupamos. Y si lo sabemos, nos ahorramos tiempo, ¿verdad? Porque a veces me dan diferencias de temperatura en Celsius que yo debo de pasarlas a Kelvin, que es lo que hacen normalmente la gente estudiante.
Cada temperatura la pasa a Kelvin y después a Celsius. Ahí se gastó 5 minutos. Y son iguales. Si el delta T en Celsius es 50, el delta T Kelvin numéricamente es de 50 Kelvin. Punto. O sea, si tenemos claro los conceptos, nos ahorramos espacio, ¿verdad? Tiempo, que es valioso. Es valioso. Bien, ahí tenemos entonces lo que estábamos planteándonos en la parte anterior, ¿verdad? Que corresponde a las escalas de temperatura. Hoy vamos a trabajar el contenido 5.6, que es el termómetro de gas a volumen constante y relacionarlo con la escala Kelvin. Vamos a hablar de la escala de temperatura Kelvin en específico ahí, y la escala de temperatura y la temperatura absoluta y la ley del gas ideal. Eso es algo importantísimo en este tema. Bien, vamos a borrar. Pues ya podemos hacernos este esquema, ya no me pasa nada. Bien, vamos a introducir un poquito lo que vamos a hacer, para que pueda entenderse el fundamento. Vamos a trabajar el termómetro de gas a volumen constante. Ese termómetro tiene una propiedad termométrica que es la presión. Y al cambiar la presión cambia la temperatura. El termómetro de gas a volumen constante, decía hace un ratito,
que ha permitido hacer mediciones de carácter científico, ¿verdad? Como temperaturas de ebullición de algunas sustancias, de muchas sustancias, temperatura de congelación de muchas sustancias, ¿no? De tal manera que cuando nosotros vamos a los libros y tomamos un dato de esos, no andamos cuestionando, ¿será confiable o no será confiable? No, lo tomamos con una certeza de que ese dato es verídico. ¿Por qué? Por la forma en que se ha trabajado a través de mediciones de temperatura con un termómetro de gas a volumen constante. Hay un esquema que vamos a dibujar ahí para que ustedes puedan entender, digamos, qué es lo que llamamos termómetro de gas a volumen constante. Fíjense que este termómetro de gas a volumen constante, como todos los termómetros, tiene una amplitud en la medida de la temperatura. Yo puedo medir con un termómetro de este tipo desde menos 27 grados Celsius a 1477 grados Celsius. Es un rango de temperaturas relativamente grande. Es algo que se busca en un termómetro, que pueda tener una amplitud, se llama, ¿no?, en la medición. Aparte de eso, también, pues, los termómetros son tales que aún cuando son sistemas, cuando se mide la temperatura, no debe de influenciar el medio ambiente para que la temperatura le dé como adulterada, alterada. Entonces, todas esas consideraciones están hechos en el diseño de los termómetros, una gran cantidad de condiciones. También de que cuando se mide bajo las mismas condiciones, el valor que reporta debe de ser la misma. No puede ser. Bien, después de ese esquema que vamos a hacer ahí, voy a explicar cómo funciona y todo, vamos a hacer una gráfica que nos indica la gráfica de temperatura con la presión termométrica a la temperatura de referencia, que es el triple. Esas gráficas ya están establecidas y podemos ver nosotros que hay una gráfica para el oxígeno, para el aire, para el nitrógeno, para el helio, para el hidrógeno. Esos son gases. Por eso se llama termómetro de gas. Porque se puede usar en el bulbo cualquier gas. Pero vamos a ver bajo qué condiciones todos los termómetros miden prácticamente la misma temperatura, independientemente del gas que tenga, ¿verdad? Es decir, si yo tengo aire, o tengo oxígeno, o tengo nitrógeno, o tengo helio, o tengo hidrógeno, no importa el gas. Bajo ciertas condiciones, el termómetro tiene que marcar el mismo valor de la temperatura que estoy. Y todo ese trabajo se ha hecho científicamente para establecer la exactitud en la medición y la medición con este tipo de termómetros. Permítanme hacer el esquema ahí para poder visualizar cuáles son los componentes, por aquí, porque le llamamos sistema de medición.
Ahí tenemos el esquema. Este es un recipiente que le llamamos el medio donde queremos medir la temperatura. Ese es un bulbo. Ese bulbo puede ser de cerámica, puede ser de vidrio, puede ser metálico. Por lo general se ocupan bulbos de platino. ¿Saben? El platino es más caro que el oro. Y es un material inerte, por eso tiene sus siglos, ocupan los cirujanos, los dentistas. Son de platino, son caros por eso, deben ser como inerte. Entonces, ese recipiente ahí se llena de gas. Estos puntos me representan las moléculas. Pues esto va conectado a un tubo que prácticamente es el manómetro. Este es el manómetro. Aquí está actuando la presión atmosférica, porque es un manómetro de tubo abierto a la atmósfera. Ahora, ¿cuál es la marca de volumen constante? Vamos a decir que de acá hasta acá, es decir, hasta acá, el volumen. Aquí hay gas, igual que ese. Ese se desprecia. Es una cantidad tan chiquita de moléculas que no afecta la medición. Entonces, el volumen constante se toma acá. Aquí hay una marca de tal manera que debe de permanecer inmóvil y esto permite medir la presión. Por ejemplo, vamos a decir que si el volumen es constante, la presión es una función de la temperatura. Es decir, de acuerdo a la temperatura, así me va a marcar la presión el manómetro. Entonces, cuando la temperatura aumenta, la presión aumenta. Cuando la temperatura disminuye, la presión disminuye. Pero este volumen no debe de cambiar. No cambiar, entonces vamos a decir que la presión acá es la presión atmosférica, es esta misma que está acá, menos y por para arriba. O sea, esta es la presión atmosférica que está acá. Esta es igual a esta, con la relación de presiones. Como voy a subir, voy a restar esta columna para tener la presión ahí. Dice, la cuestión ahí es de que regulamos mantener este volumen constante
con este depósito de mercurio, está conectado acá a una manguera de termómetro. Esto lo podemos subir o bajar, de tal manera que esta marca permanezca ahí móvil. Por supuesto que al haber presión ahí, ¿verdad? Hay que estar regulando ese dispositivo, ese depósito, para mantener constante el volumen, porque este termómetro de gas a volumen. Mencionaba ahí algunos gases que se ocupan, ¿verdad? Vamos a poner acá. Gas, oxígeno, aire, nitrógeno, helio y oxígeno. Esos son los diferentes tipos de gas que se pueden ocupar en un termómetro de gas a volumen constante. Decía que este volumen acá se desprecia el efecto térmico ahí porque normalmente se trabaja en condiciones de gas ideal. Y cuando se trabaja en condiciones de gas ideal, el número de moléculas es bien chiquitito para que la presión sea baja. Los gases ideales se dan a bajas presiones. Son presiones que tienden a cero, no son cero, tienden a cero. En ese caso, una forma de obtener esa tendencia a cero es que aquí tengamos pocas moléculas, tienen más espacio, chocan con menos frecuencia y por lo tanto la presión es menor. Esa es la razón. Pues vamos a la parte matemática. Fíjense que acá hemos dicho esto, ¿verdad? Esto ya lo expliqué. Esto mismo quiero decir. Entonces ustedes a poder decir A sobre X. Esta es una propiedad termométrica X, cualquiera. Pero ahora la propiedad termométrica Y es la presión. Entonces voy a poner T es A X. O sea, temperatura contra propiedad termométrica, temperatura contra propiedad termométrica en función de una X es general, ¿verdad? Y esta que es la presión. De tal manera que puedo decir que T de X es igual a T de T X sobre estos dos son valores que corresponden a la referencia, que es el punto triple. De tal manera que si X es igual a la presión, T de T es igual a este, que es 273.16 Kelvin, punto triple de Lagos, T sobre T a la temperatura de 20. Esta es la ecuación que me permite determinar valores de temperatura en función de la presión en un termómetro de gas a volumen constante. No nos vayamos a confundir con un término que hemos manejado ahí de 273.15. 273.15 es un término que lo hemos manejado con puntos de calibración en la escala Kelvin. 273.16 es la temperatura del punto líquido. Entonces,
temperatura en grados Celsius más 273.15, eso me da pequeño. Y la temperatura en grados Celsius, ¿cuánto vale? 0.01 más 273.15 es 273.15. Les digo, no nos vayamos a confundir con este valor que aparece acá, que lo voy a escribir para que se encuentre. Hay gente que indistintamente toma 273.15 y 273.16. Y en los cálculos, pues la incidencia es mínima, pero conceptualmente hay un error. 273.16 es la temperatura del punto triple y esta es la presión a la que debe estar el sistema cuando está en condiciones de punto triple. ¿No? Es decir, a estas condiciones de punto triple hay una presión que yo debo de adecuar. Y luego, para otra presión, yo voy a tener la temperatura. Entonces, si vemos ahí, prácticamente tenemos ahí toda la, la información de lo que son los termómetros. De lo que son los termómetros. Y, Ingeniero, una pregunta. bien, ¿Qué dijo que era la presión que estaba como denominador? en la parte superior es una presión cualquiera, P. Y la del denominador está en correspondencia con 273.16. Entonces esa es una presión a la temperatura de referencia. TR quiere decir PR, temperatura de referencia. ¿Cuál es la del punto triple? O sea que en la expresión allí, TDP igual a 273.16 K por 7P entre PTR, ahí yo necesito saber cuál es esa presión a la temperatura de referencia. En los problemas muchas veces me lo dan. Entonces no hay problema, lo sustituyo de una vez. Pero si no me lo dan, ¿qué me tiene que dar? Si es que no me lo dan, me tiene que dar esta temperatura y esta presión. Y de aquí yo puedo despejar la presión respectiva al punto triple de agua. Eso es lo que se hace. Ahora, se habla de la escala de temperatura absoluta del gas ideal. Si bien es cierto, la escala Kelvin es una escala de temperatura absoluta, ¿cómo es que se habla de la escala de temperatura absoluta del gas ideal? También se habla de que esto se define como LP, ¿no? Límite cuando se quiere esa expresión se conoce como temperatura absoluta del gas ideal. ¿No? Absoluta. Por cuestiones de tiempo voy a hacer una gráfica ahí para sustentar eso. Porque esa es una expresión. Al final de cuentas, esto es una expresión que sale. Cuando yo aplico el límite a la presión, a la temperatura de referencia, cuando esto tiende a cero, entonces las condiciones de trabajo van a ser condiciones de gas ideal. Por eso se llama termómetro de gas a volumen constante. En este caso, sería temperatura absoluta del gas ideal. Voy a hacer un esquema ahí para explicarles cómo es que se definió esto.
¿Qué es lo que se hace en una gráfica? Primero, en el eje Y se pone la temperatura absoluta Kelvin. Si ustedes ven ahí, va desde 373 a 374. O sea que todo el eje Y se ha seccionado en prácticamente una diferencia de temperatura de 1 grado. 374 menos 373, ese me da un delta en Kelvin de 1. La escala horizontal es la presión a la temperatura de referencia en centímetros de mercurio. Ahí está, eso no está de escala, ¿verdad? Pero debe estar la escala. 20, 40, 60, 80, 100 centímetros de mercurio. Bien, en base a la información que se tiene, ¿verdad? Se trazan esas gráficas. Si ustedes ven, por ejemplo, si yo tuviese una presión 80 centímetros de mercurio, para ver un poco corto, ¿no? La temperatura sería diferente. O sea, si la presión es de 80 centímetros de mercurio en el termómetro de gas un constante, quiere decir que yo tendría que, con un termómetro que tenga hidrógeno, tenga una temperatura menor, o un termómetro que tenga oxígeno, tenga una temperatura mayor. ¿Qué es lo que se busca? Que los termómetros de gas a volumen constante no dependan de la naturaleza del gas. No dependa de si es oxígeno, aire, nitrógeno, helio, si es hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bajando la presión. Por eso ahí es la flechita. Ya cuando estamos allá entre 0 y 20, fíjense bien que prácticamente todas las líneas convergen al mismo valor de temperatura. Entre más nos acerquemos a 0, estamos en condiciones de gas ideales. O se llama temperatura absoluta del gas ideal. Porque los gases ideales se establecen en bajas presiones. Y para que en el bulbo tengamos bajas presiones, lo que se hace es sacarle moléculas o ponerle una poca gas. De tal manera, pues, que la gráfica lo que ilustra es que en la medida en que la presión se aleja de la idealidad, entonces la temperatura que marcarían los termómetros sería diferente. Es como que yo compré un termómetro en El Salvador de vidrio de mercurio, ¿verdad? Y otro en Alemania, ¿verdad? Entonces allá me marca un valor y aquí me marca otro valor por las condiciones ambientales. Pero los termómetros están calibrados de la misma manera. No dependen del país, digamos, de lo que fue. En cambio aquí hay laboratorios que en un momento dado dicen, no tengo oxígeno, pero tengo hidrógeno, voy a trabajar con hidrógeno. Entonces tiene que ponerle una pequeña cantidad de gas al bulbo para que las moléculas sean poquitas, y al haber pocas moléculas, los choques intermoleculares son pequeñitos. Eso es como lo siguiente. Nosotros, con el tráfico que tenemos actualmente en El Salvador, debemos ser que a 10 horas que sigamos ahora, hay trabajo. Obviamente hay una gran cantidad de vehículos circulando. Pero muchas veces, no siempre, ¿no? Depende de la época, porque hoy Navidad o Santa Plena, ¿no? No es tan cierto lo que vamos a decir, pero digamos en las épocas normales, como ahorita. Usted sale un domingo, una mañana, y usted siente que circula fácilmente. ¿Por qué? Hay menos. ¿Cuál sería lo ideal? Yo salgo por chiquititas. Voy a un lugar y llego en el tiempo. La gente decía, no, para llegar a mi trabajo, suficiente una hora. Hoy resulta que hay que ir con una hora, las personas han cambiado, y ¿qué es lo que sucede? 7 minutos de trabajo. Y si ya te hablo de trabajo, es un día bueno, ¿no? Entonces hay que salir con mucho tiempo. Y no es un informe. Yo no puedo decir, no, es que hoy me tardo 2 horas para ir al trabajo. Posiblemente fue. Pero el viernes debe tardar más. Nunca se sabe cuándo va a haber un accidente, una gasta.
construye los carriles que se diseñaron. Son condiciones tan inestables que uno no sabe a qué atenerse. En cambio, acá, en las cosas científicas, no puede ser así. Acá, digamos, se debe de buscar que todos los termómetros de gas a volumen constante, independientemente del tipo de gas que ocupen, marquen la misma temperatura. Y eso se da porque esas rectas convergen a un mismo valor que es la temperatura. Y entonces, entre más cerquita de cero esté la presión, más coincidentes son. Las diferencias son mínimas, muy